caída de un poder natural sobre la Tierra. Algo que puede ser aterrador o maravilloso, para los ojos humanos. Viendo la tormenta cayendo sobre ellos. El aterrador sonido de un estruendo pasando por sus cuerpos. Esa lluvia que se movía con fuerza. Como si los mismos truenos hicieran un llamado a esas gotas al caer con rabia y furia contra la tierra. Pero el mundo no se movía por ello. El mundo llamaba a los truenos, rayos, relámpagos y las tormentas. Junto a la lluvia pesada. Ese llamado atacaba otra cosa. Y eso era el temor de la gente, dentro de un barco pesado. Una tormenta en el mar es algo aterrador. Tu barco de carga, levantándose por las olas del mar, que se mueven en contra tuya deseando que ese objeto metálico, que te está protegiendo de los truenos, a la vez que los atrae para despedazarte, caen alrededor tuyo para hacerte dudar, si vas a vivir un día más. Que la lluvia que está nublando tu vista hacia el camino que te llevará a tu hogar, se vea disipado. Te hace dudar si el camino que elegiste sigue siendo el adecuado para vivir un día más. Que tu mismo camino sea constantemente distorsionado por las poderosas olas del mar, trayendo malos augurios. Como si el mundo te hubiera puesto todas las de perder en contra tuya. Pero ahí estás, con una tripulación y tú siendo un simple capitán en su barco. Volver a tu hogar es una tarea difícil siendo marino. Estar constantemente fuera de tu país, de tu ciudad, de tu hogar. Aún teniendo que hacer variedad de viajes alrededor del mundo, que te hacen disfrutar el viaje, más aún conociendo nuevos lugares. Pero al final deseas ver a tu familia y a los seres que amas, para poder descansar un poco junto a ellos, estar con tus hijos jugando a las escondidas. Estar junto a tu esposa durmiendo con calma, en las suaves sabanas de tu cuarto. Vivir eso es maravilloso. Más aún cuando estás demasiado tiempo lejos de ellos. Aunque claro, tu tripulación es como tu segunda familia. Te proteges con ellos estando en contra de la lluvia, y se cuidan los unos a los otros cuando el trueno cae junto a ti. Ante las enfermedades, ante las heridas, siempre estarán allí para ti. Señor, la tormenta está empeorando. Ser capitán no es fácil. Más aún cuando casi toda la tripulación está peleando en contra de la tormenta. Ya me di cuenta de ello, Tobías. Mantengan asegurada la carga. Esta no ha sido nuestra peor tormenta. Vamos a salir de esta. Se lo aseguro. No es solamente, es eso, señor. Los enfermos están empeorando. Apenas si se pueden mantener en pie, como para hacer algo. Un resoplido de rabia salió del capitán, que miraba desde su cabina, la tormenta, que cada vez empeoraba más y más. Escucha, Tobías. Estamos a pocas horas de llegar a casa. Necesito a toda nuestra gente trabajando, para lograrlo. Te aseguro que apenas lleguemos a tierra, lo primero que haré, es llevar a los enfermos al hospital. Este viaje a Rusia no fue lo que esperaba. ¿Verdad, señor? El capitán, aún con su mirada fuerte y determinada, se rió con fuerza y nerviosismo. Ya siendo un viaje ilegal, Tobías. Esto era mala idea desde el principio. Pero aquí estamos, viendo al infierno de los mares. Y ahora nos toca enfrentarlo, hasta el final. Ahora ve allá y haz tu trabajo. El marino salió corriendo de la cabina, mientras era movido por la tormenta. El capitán comenzó a sudar frío, aunque entendía que el chiste de Tobías era para calmarlo un poco de toda esta situación. El capitán no podía evitar recordar todo lo sucedido, desde que comenzó este viaje de contrabando. Un mal presentimiento comenzó a pasar por su cuerpo. Era raro de explicar, pero intentó ignorarlo. Y aun con ello las cosas comenzaron a ir mal, desde la llegada a Rusia. Al llegar a los puertos rusos, solamente habían traído la mitad de la carga prometida. Ese petróleo ruso, incluso siendo nada más que la mitad, valía oro puro en el mercado negro. Obviamente peleó y discutió contra los contrabandistas rusos. Y solo respondieron: hay una guerra encima de nosotros, amigo, no sé qué esperabas. Malditos rusos, fue lo que dijo entre susurros. Al escuchar esa frase, maldijo en varias formas a esos mafiosos de mala muerte. Así que pidió algo del mismo valor. No importaba que fueran armas o drogas. Solo querían que dieran algo del mismo valor, para no sentir la pérdida del viaje. Los rusos trajeron drogas y algunas armas, ya que andaban cortos de las mismas. En el caso de las drogas, ofrecían de todo tipo, desde la más común hasta la más extravagante. Pero el capitán vio una en particular, que le dio algo de intriga. Era de color naranja. Los rusos la llamaban Fénix, que era la nueva máquina para matar mentes y hacerlas ascender.
Mierdas raras que hablaban siempre los rusos. El capitán vio una buena oportunidad de vender ese nuevo material en su país. Podría hacer un buen monto de dinero. Aceptando de mala gana la droga, el capitán comenzó a subir todo el material ilegal en la nave lo más rápido que pudo. Aún habiendo una guerra, Rusia cuidaba muy bien quién entraba y quién salía en su país. Con esa posible amenaza de llegada de oficiales rusos a la zona, tenían el tiempo contado. Con todo el material sobre el barco, decidieron zarpar y tomar la ruta más rápida, para llegar pronto a casa con el botín. Pero algo andaba mal. El capitán lo sentía desde que comenzó el regreso a casa. Las olas se movían lento, el cielo estaba azul en ese momento, los truenos no eran amenazantes. Pero uno de sus muchachos, uno de sus más estúpidos muchachos, era un exadicto. Y tenía que romper su limpieza de 3 meses sobre su barco, y probar esa estúpida mierda de Fénix, dentro de la nave. Dijeron que solo era un estúpido reto, que habían hecho entre todos. Los primeros días, no parecía haberle afectado. Pero, después ahí comenzó el infierno. Su chico se había vuelto loco. Había atacado a varias personas de su tripulación sin piedad alguna. Ya sea con sus puños, uñas y la peor de todas, mordeduras. Después de eso la gente comenzó a sentirse mal, presentando tos, fiebre, estornudos continuos. Y solo parecía empeorar. Obviamente encerraron al loco dentro de una de las habitaciones mientras volvían a casa. El capitán, viendo la situación, tomó la decisión de apurar el viaje y moverse sin importar si tenía que viajar de noche. Tenía que llevar a su gente a un lugar seguro, sin importar qué. Y aquí están, enfrentando una tormenta, a menos de 3 días de llegar a casa. Pero ahora, sentía que había cometido un error, uno muy grave. No era normal el temblor en sus manos. No era su primera tormenta. El sudor frío pasando por su gruesa piel. No era la primera vez que tenía unos enfermos dentro de su barco. No era su primera vez con un mal presentimiento. Pero aquí está. Ya no era un mal presentimiento. Tenía miedo. Fin de semana. Dormir es la única cosa que hice el día de hoy, a decir verdad, con las cosas que dijo mamá, no pude prestar atención a las clases. Incluso no pude hablar de manera correcta con mi hermana, no podía verla. Yo no tuve ganas de hablar con ella. Estoy seguro que preguntaría sobre lo que hablé con mamá. Y no quiero preocuparla aún. Creo que en el fondo de mi ser, ella sabe que estoy mal. Llámalo instinto femenino o de familia, o lo que sea. Solo me encerré en mi cuarto. Y salía para hacer la comida o conversar un poco con ella de cualquier cosa. Mi hermana no preguntaba, no tenía por qué. Ella sabe que al final hablaremos de ello. Soy su hermano y su figura de autoridad. Así que debemos tener confianza mutua. Así que no hay secretos entre nosotros. Solo necesito tiempo para mí. Y explicar bien las cosas con ella, para que lo tome bien. O lo mejor, que se diga bien. Ahora solo quiero dormir. Miré una de las notificaciones que había en mi celular. Era nuevamente Max. Pero solo era un mensaje que decía: Fénix ha llegado al hogar. ¿Otro código a lo pendejo? ¿En serio, Max? Al ver la notificación de mi amigo, recorrí ese archivo que no había logrado terminar de leer. No sé por qué, pero al recordar las primeras imágenes del archivo, sentí escalofríos pasar por mi espalda. Aún con nerviosismo, abrí nuevamente el texto, leyendo un poco del inicio de vuelta para refrescar la memoria, para después seguir donde me había quedado. Eran horribles experimentos, tortura, maltratos, dolor, sufrimiento. Todo tipo de castigos que solo la mente de un lunático podría dejar salir, por mera diversión. Los textos hablaban de un nuevo experimento. Algo llamado la ascensión. No entendía muy bien a lo que se refería. Era algo referente a levantar aquello que no debería vivir. Como siempre, Max teniendo sus raras formas de escribir. Algo como una marca personal que mal acostumbro en él. Otra notificación llegó. Noticias. 3:30 de la tarde. No la pierdas. Sentí nervios. Eran las 3. Y con ese mensaje sentía curiosidad de lo que fuera a suceder. Me levanté de mi cama. Creo que Elena está distraída haciendo su tarea. Con música a todo volumen. Preparé algo de cereal para ambos. Dejé el plato sobre la mesa, sabía que ella lo vería. Y no dudaría en comérselo. Yo por mi parte me senté en el sillón.
Tomé el control remoto del televisor, y puse con cierta impaciencia al canal de noticias. Nada fuera de lo normal. Bueno, asesinato, corrupción, robos, quejas de la gente. Sí. Nada fuera de lo normal. Hasta por un momento pensé que Max solo me estaba jugando una mala broma. Pero exactamente a las 3:15. El presentador de la última vez, mira con calma unos papeles. Para luego sonreír ante la cámara. Buenas tardes a todos nuevamente. Dar las gracias por seguir en sintonía con nosotros. Hace unos días, si recordamos, se presentó un suceso inesperado en Rusia. Un nuevo tipo de enfermedad, que de alguna forma volvía agresiva a la gente. Esta vez sentía un mal presentimiento. ¿Qué miras? Elena se sentó junto a mí, mientras comía el cereal, que había dejado sobre la mesa. Por cierto, gracias por el cereal. De nada. Y estoy viendo las noticias. Mi hermana levantó la ceja, ella sabía que no era tan simple. Solo me estoy asegurando de algo. No te preocupes. Oh, está bien. ¿Te importa si te acompaño? No. Tú sabes que no me importa. Ella sonrió, para luego abrazarme. Cuidado, me echas el cereal encima. La enfermedad en Rusia, que se intentó ocultar a nivel internacional, por las noticias y gobiernos del alto mando en Moscú, en un intento de censurar cualquier tipo de video, imagen o archivo referente al virus, ha fallado en el intento, por la inmensa cantidad de información que ha salido fuera del país. Por ahora no se entiende el motivo del intento de ocultar esta información. Aún se sigue buscando alguna razón para esto, pero solo quedan teorías y especulaciones. Ahora bien, al parecer la intensidad de la enfermedad ha ido en un aumento, hasta el punto de hacer retroceder a los soldados rusos, que se encuentran luchando en Ucrania. La retirada ha sido lenta y con alta cantidad de bajas, pero esta situación se ha dado para brindar apoyo dentro del territorio ruso. Pero lo más preocupante de todo esto, es que otros países como China, Finlandia, Bielorrusia, Letonia, Lituania, hasta la misma Ucrania, han presentado los primeros casos de esta rara enfermedad que ha sido llamada Fénix. Hasta la fecha del día de hoy. Con ello el aumento de videos sobre estos enfermos, en diferentes partes del mundo. Incluso se está comprobando si esta enfermedad ha llegado a África o Europa. Al terminar de hablar, comenzaron a presentar vídeos cortos. A la vez que imágenes, algunas de ellas gente siendo perseguidos por psicópatas. Que atacaban con garras y dientes. Eso tómalo literal. Todos los infectados rasguñaban, golpeaban y mordían. Como si estuvieran sufriendo el peor hambre del mundo. Obligándolos a devorar lo primero que tocaba su boca. Estaba censurado en ciertas partes. Pero aún con ello uno podía ver claramente lo que hacían sus atacantes. Era aterrador. Aún peor cuando atacaban en grupo. Solo mataban. No robar, no violar. Ni torturar. Solo matar y devorar. Mi hermana dejó de comer. Le produce asco ver todo eso, haciéndole mal a su estómago. La entendí. Hasta le pedí que se fuera si lo deseaba. Se negó, quería seguir viendo la noticia conmigo. Vi la hora. Siendo las 3:28. Ya casi es hora. Hablé en voz alta, llamando la atención de Elena. ¿Eso qué significa? No supe responder. Alex, No te preocupes por ello. Tu hermano, diciendo tonterías en voz alta. La mirada fija de mi hermana. No se quitó de encima mío. Hasta me comenzó a poner nervioso. Una de mis cualidades. Es que soy bueno mintiendo y engañando. No es algo de sentir orgullo. Lo sé. Pero una buena mentira te puede salvar el pellejo en muchas ocasiones. Mi hermana lo sabe más que nadie en el mundo. Por eso mismo. Es de las pocas personas que puede averiguar si estoy mintiendo o no. Con nosotros el Dr. Pérez, que nos va a explicar un poco de esta rara enfermedad, que puede estar afectando al mundo el día de hoy. Primero darle la bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Para empezar daré una breve explicación de la enfermedad, o lo que se cree que es la enfermedad. Dejé que hablaran, no presté mucha atención a lo que decían. Pero di las gracias que eso tomó la vista de mi hermana. Evitando más miradas penetrantes de parte de ella. Siendo así, comencé a calmarme. Sí. Había una enfermedad que volvía locos a las personas.
Pero por ahora está en el otro lado del mundo. Y viendo que están destruyendo todo a su paso. Los gobiernos mundiales no van a fingir que no existe esa enfermedad. Y van a tener más precauciones que las que tuvieron con la pandemia del 2020. De seguro lo que dijo Max solo fue una tontería, de las que dice siempre para joder la mente un rato. Noticias de último minuto. Mis pensamientos fueron interrumpidos al escuchar esa frase. Y sentí como si mi corazón se detuviera por un momento. Viendo que la hora era las 3:30 en punto. El presentador, deteniendo la presentación del médico, vio directamente a la cámara con cierta preocupación. Al parecer se ha visto la llegada de un barco carguero, que vino de la absoluta nada, y chocó con la bahía del puerto de Los Espejos, al norte del país. El barco colisionó contra la tierra provocando la destrucción de un hotel, provocando 120 muertos y 250 heridos. Oh no. Mi hermana veía con preocupación la noticia. ¿Pero por qué un barco colisionó de esa forma? No pude responder, solo presté atención a la noticia. La policía ya se encuentra en el sitio, y uno de nuestros reporteros ya se encuentra en la zona del accidente, para hablar de lo que está sucediendo en estos momentos. Estamos contigo, Diana. Gracias, Jorge. Como se puede ver, la zona está completamente asegurada por las autoridades. Por lo que se ha visto, el cargamento de la nave era de petróleo y algún tipo de líquido anaranjado, que ahora está cayendo en la bahía. La policía, médicos y bomberos han llegado a la zona para ayudar en todo lo que puedan. Diana, ¿se sabe la razón del choque del barco? Hemos preguntado a algunos testigos sobre el choque. Según ellos, el carguero iba en una sola dirección hacia el hotel. No hubo un cambio de ruta, o algún tipo de intento de frenar el barco. Solo siguió su camino sin parar. Ya veo. Pudo haber sido algún tipo de fallo en los frenos o algo por el estilo. Eso no es todo. Los espectadores de este fatídico accidente dijeron que antes de que el barco chocara, se escucharon gritos. Se cree que eran de los tripulantes dentro del barco. ¿Intentando avisar del choque inminente? No. Según ellos, eran gritos de dolor. Como si algo los estuviera atacando dentro del barco. Eso es lo que tenemos hasta el momento, pero por ahora podemos ver el accidente desde la distancia segura. La cámara se fijó en el barco destrozado, que había sido derribado. Un edificio bastante alto, yo pondría de 7 a 8 pisos por lo menos. Aún se veía el polvo saliendo de los escombros. De verdad era recién la caída del edificio. Mientras que el carguero tenía una enorme abolladura en su parte frontal. Algunas llamaradas en la parte de atrás del barco. Se hacían más intensas con el pasar del tiempo. Helicópteros intentaban apagarlo, lanzando toneladas de agua sobre las llamas. Poco a poco apagaban el fuego. El petróleo podría provocar una explosión. Mi hermana y yo sentíamos cierta preocupación al ver toda la situación. Mi mente era un revoltijo de ideas. No me jodas. ¿Esto era lo que querías que viera, Max? Un accidente de barco. Mis pensamientos se detuvieron cuando se escuchó un grito inhumano. No. No era un solo grito. Eran cientos de gritos. La cámara se fijó en los escombros de los edificios. ¿Pasa algo, Diana? No. No lo sé. Solo han entrado los policías y rescatistas, pero nadie. Tiros. Tiros, y más tiros. La reportera se tiró al suelo. Al escuchar cientos de tiros dentro del carguero, no se veía lo que estaba pasando. El camarógrafo, ya sea por el miedo o la adrenalina, tiró la cámara al suelo. El tiroteo duró unos minutos. Yo mantuve mi mirada en el televisor, mientras que Elena cerró sus ojos, y solo decidió escuchar lo que sucedía. Cuando los tiros comenzaron a disminuir, y la reportera se sentía más tranquila, se puso de pie junto al camarógrafo. ¿Estás bien, Diana? ¿Qué sucedió?
La reportera no respondió al instante, solo veía fijamente al barco destruido. Diana, Yo. No sé qué está pasando. Había silencio, no sucedió nada, hasta la cámara buscaba a alguna persona, pero nada. Solo el sonido del helicóptero moviéndose alrededor de la zona. No duró mucho ese silencio. De los escombros se comenzó a divisar una persona. No era solo. Eran 10. Ahora 100. Cada vez salían más del carguero y del edificio destruido. Creo que son los supervivientes. Diana. La voz de un hombre. Supondré del camarógrafo se hizo presente. Mira, ¿por qué? ¿Por qué todos están heridos? ¿Qué mierda? Era cierto. Algunos de esos supervivientes estaban sin un brazo, partes del pecho con heridas abiertas, o sin partes de la cabeza, algunas hasta con carne de sus piernas a punto de caerse. Jorge. Dime por favor que estás viendo esto. Jorge. Sal de ahí ahora. ¿Qué? Sal de ahí, rápido. Gritó con fuerza. Asustando a la reportera, a mi hermana, y a mí. Pero no fue el único quien gritó. Esos heridos comenzaron a gritar y gruñir. Comenzaron a correr hacia donde estaba la reportera, junto a otros ciudadanos, que veían desde la distancia el accidente. Ahí nuevamente la cámara cayó contra el piso, dejando que el lente se rompiera. Solo dejando ver cómo todos comenzaron a huir de esos enfermos. Dejándola en posición para ver cómo atraparon a algunas personas. ¡Oh Dios! ¡Oh mierda! Los están mordiendo y arrancando su carne. Solo fue unos segundos. No aguanto. Mi hermana salió corriendo al baño a vomitar. Corrí detrás de ella y toqué su espalda. Para intentar calmarla. ¿Qué mierda fue eso? Cuando terminó de sacar todo su almuerzo. Me miró con miedo. ¿Por qué esa gente atacaba de esa forma? Nuevamente, volvió a vomitar al recordar lo que vio. Cálmate. Primero termina ahí. De mientras veo lo que sucede en las noticias. Cuando volví el televisor. Solo mostraba una barra de colores con un irritante sonido. A los segundos apareció un mensaje en el medio que decía. Esté resguardado en su casa. Mantenga la calma. Y en unas horas será avisado de lo que esté sucediendo. No salga de su casa por su seguridad. Y el mensaje comenzó a repetirse una y otra vez. Ya no soporte el sonido. Así que baje su volumen, era mejor no apagarlo por si sucedía algo. ¿Ya termino? Mi hermana, con los ojos cerrados, se acercó a mí. Sí. No te preocupes. Puedes abrir los ojos, no hay nada malo en el televisor. Ella me obedeció, y al ver las barras de colores, se sentó en el sillón. ¿Qué demonios fue eso? Créeme, tengo las mismas dudas que tú. Pero no tengo una respuesta para ello. Mi hermana respiraba con pesadez. Mira, Elena. Lo mejor sería que no fueras a la escuela por ahora. No hasta tener una respuesta clara de lo que está sucediendo. Vale, estoy bien con ello. Dijeron que estaban al norte. ¿No? Estaremos seguros entonces. Estamos en la parte central del país. Y ellos están a miles de kilómetros de distancia. No hay de qué preocuparse. Eso calmó a mi hermana. Esperaba que fuera suficiente para calmarla durante el resto del tiempo. Porque si era cierto todo lo que mandó Max, solo sería cuestión de tiempo que ellos llegaran aquí. Solo tener la idea de que pudieran devorarnos me provocaba ansiedad y pánico. Pero ahora sentía más miedo al pensar. ¿Cómo demonios Max supo lo que estaba sucediendo? ¿Cómo supo lo del carguero? ¿Cómo sabía de estos infectados o lo de Fénix? Elena notó mi preocupación, y tomó mi brazo, para que me sentara. Hey, si sucede algo, podríamos ir a la finca de Rafael. Está bastante lejos de aquí. Pero estaríamos en un lugar seguro para nosotros. ¿Cierto? Claro. La finca de mi hermano. Él nunca nos dejaría desamparados. Tal vez debería comunicarme con él. Jamás lo haría. No me imagino lo preocupado que debe estar por todos nosotros. Cierto.
Lo llamaré después de la cena. Mi hermana asintió y fue a su propio cuarto, para comenzar a llamar a sus amigas. Hablaban de lo sucedido en las noticias. Yo fui a mi propio cuarto. Cerré la puerta, puse el seguro. Y revisé el contacto de Max. Y mandé un solo mensaje, sin coherencia alguna. Pero de alguna forma sentía que él lo entendería a los segundos. ¿Qué mierda está pasando? Espere. Estaba en línea y escribiendo. Como si estuviera buscando las palabras correctas, para hablarme. Su respuesta: El mundo cambia. Pero el cambio fue forzado. Mierda Max, otra vez con tus putas adivinanzas. Hable en susurros. Para que Elena no escuchara mi enojo. ¿Qué mierdas significa eso, Max? ¿Acaso sabes quién vive y quién muere? ¿Tanto así como para ver un accidente de un barco contra un edificio entero? Esos pensamientos. Que apretaban mi cabeza. Preguntas rápidas que pasaban por mi mente que solo provocan más estrés sobre mí. Respira. Respira. No pierdas el control. Nada sirve perder el control. Menos ahora. Solo para que digas pendejadas, eso es para lo único que sirve enfurecerme. ¿Qué hago, Max? No se me ocurrió otra pregunta. Sabiendo que cualquier tipo de respuesta, solo sería otra adivinanza. Tal vez una pregunta o un consejo. Sería más fácil de responder. Nuevamente unos segundos pasaron. Max mandó una imagen. Diablos. Era un escudo militar. Hojas decorativas pasaban por el alrededor del escudo. El centro era un águila negra que abría las alas. Mientras que algunas plumas que caían de sus alas, tenían un color rojo. Si ves este escudo, en un militar, no confíes. No acates. No pelees. Sobrevive. Buena suerte. Bueno, por lo menos. Esta vez. El mensaje tiene más sentido. Aún con ello. Max no me iba a ayudar mucho en lo que se refiere a la información. Pero bueno. No debo preocuparme. Es fin de semana, solo debo mantener la calma. Esperar lo que dicen las autoridades, tal vez ya tienen la situación bajo control. Sí. De seguro solamente. Es un mal momento, que no va a pasar a mayores. Mire la hora en mi celular. 4:05 de la tarde. Podría dormir un poco antes de preparar la cena. Eso seguramente me relaje lo suficiente para no pensar en más mierdas raras. ¿Cómo sucedió esto? Una voz en la oscuridad hizo presencia. Era distorsionada. No tenía sentido alguno para el oído. General Tyson, usted solo tenía una orden. ¿Me puede repetir cuál fue esa orden? Señor. Entiendo su enfado. Pero... La orden Tyson. Repita la orden. El tono de la voz aumentó. De la misma forma que la furia retenida de Tyson lo hacía. No dejar que el virus llegara a los aliados. ¿Y qué pasó? El general de traje militar negro guardó silencio. Su barba larga se agitaba cuando rechinaba en los dientes. Para mantener bajo control su enojo. Que el maldito virus está a 2 países de llegar a Estados Unidos. Y a menos de 200 kilómetros de llegar a Europa. Le puedo explicar la llegada inesperada del virus. Pero le aseguro que estaba fuera de nuestras manos. Varias voces comenzaron a hablar entre sí. Era una discusión. Voces pidiendo bajar de rango al general. Voces pidiendo una solución a este grave error. Voces que hablaban con temor sobre el fin de todas las cosas. Las voces no se callaban. El temor y la furia los estaba controlando por completo. Silencio. Una voz estaba sin distorsión alguna. Su autoridad hizo que todas las demás se callaran. Teniente General Tyson. Usted ha demostrado una gran lealtad a la organización, a nuestras creencias y filosofías desde que se unió al ejército. Cosa que siempre agradeceremos. Incluso con sus métodos algo ortodoxos. Cosa que hemos respetado hasta el día de hoy. Porque al fin y al cabo han demostrado ser eficaces. Cada cosa que ha hecho en forma de ayudar al avance de nuestro orden. Demostró su lealtad a nosotros.
Incluso siendo cruel e inhumano siempre ha sido eficaz. Y hasta ahora no ha demostrado ningún tipo de intento de traición a nadie frente a esta cámara. Me provoca muchas dudas este accidente con ese carguero. Sucedido hace unas cuantas horas atrás. Pero por su gran historial de soldado, le doy la oportunidad de defender su buen nombre. Tanto como de hombre, como de soldado. Tyson sintió calma al escuchar la voz de esa mujer. Era su general en jefe. Él era teniente general. Esa mujer fue quien lo vio crecer en el ejército. Le debía su vida misma. Pero no es momento de recordar o sentir nostalgia, es momento de actuar como soldado y ser un general. Muchas gracias. Esto tiene una explicación más sencilla de lo que parece. El carguero inició su viaje en unas islas abandonadas al sur de Chile. Comenzó un viaje de casi 29 días evitando radares y patrullas nacionales, llevando un cargamento de armas, de varios tipos de calibres, junto a sus respectivas municiones. Al parecer y según la bitácora del capitán del barco, era un intercambio sencillo. Petróleo a cambio de armas en territorio ruso. ¿Por qué los chilenos? Eso es irrelevante, señor. Lo que nos importa es lo que sucedió en su llegada. Al terminar de hablar, una gran pantalla apareció detrás de Tyson. En ella hay varias fotos de un libro, o mejor dicho, diario. Este diario habla que los rusos no tenían todo el petróleo. Por problemas dentro de las mafias rusas, cosas irrelevantes. Pero ahora, aquí viene el problema. Si me permiten, voy a leer directamente del diario. Después de haber discutido un poco con los rusos, decidimos cambiar lo que nos falta de petróleo por un nuevo tipo de droga que no ha salido de Rusia, por culpa de los bloqueos. Ellos lo llaman Fénix, dicen que te hace ver el cielo mismo. Y haciendo un poco de trueque y negocios a nuestro favor, logré que nos dejaran algunas de nuestras armas. Así que salimos ganando. Sobre todo ganando. Maldito imbécil. Una de las voces se escuchaba decepcionada. ¿Explica cómo llegó su barco en contra de un hotel donde había cientos de personas? Iba a llegar a eso. El viaje de regreso parecía normal. El siguiente objetivo era llegar a un puerto ilegal de Ecuador. Un viaje de ese estilo no debería tomarles más de 21 días. Y ahí está el problema. ¿En qué sentido? El barco estuvo a la deriva durante 7 días. Después de los 21 habituales. Nuevamente las voces comenzaron a discutir. Ahora, ante la sorpresa inesperada, Tyson alzó la voz para llamar la atención de todos los presentes en la oscuridad. Esta fue la última bitácora del capitán. Mis muchachos enferman. Estamos a pocas horas de tocar tierra. Pero mis hombres parecen no soportar el dolor y la presión. Ya tengo 10 personas que se volvieron locas. Y han atacado a varios de sus compañeros. Creemos que es por la droga. Los rusos nos engañaron. Ahora no sabemos qué hacer. Me encerré con los hombres aún sanos en la cabina. Y moveremos el barco a la deriva. Rezamos que suceda un milagro. Uno de mis hombres me mordió la pierna. Por ahora nadie se ha dado cuenta. Pero ahora me siento mareado por cada minuto que pasa, comienzo a ver colores diferentes al ver a mis amigos, tengo miedo. Y cada vez me siento más cansado. Dios, ayúdame. No quiero dañar a nadie. Como les dije, la última cosa que escribió. El resto ya pueden imaginar lo que sucedió dentro de esa cabina con el pasar de los días. Entonces estuvieron más de 7 días hasta chocar contra una zona costera. Así es. Al parecer lo último que quedaba de la tripulación logró mover el barco al puerto más cercano. Con lo que no contaban era con un enfermo capitán con ellos. Teorizamos que llegaron a mares cercanos a tierra en el día 25, pero todos ya estaban infectados. El barco, gracias a la madre naturaleza, hizo que chocara con un hotel. Muy bien. Explico perfectamente que estuvo fuera de sus manos la llegada del virus a América. Pero eso no explica por qué tu detestable virus está llegando a territorio europeo.
El silencio se hizo presente. Tyson debía tener autocontrol todo el tiempo. Eso era ser un soldado. Demostrar inhumanidad hasta en los peores momentos. Hacer o decir lo que otros no quisieran ver o controlar. Para que un día, viniera alguien culpando por su mal manejo administrativo. Mierdas sobre políticas. Mierdas que no le importaban a él. Él, era un soldado. Un soldado es un arma. No un guardián que te pueda proteger. No un amigo con quien puedas contar. No alguien que te pueda brindar una falsa esperanza de supervivencia. No es alguien que te ayuda a vivir un día más. Es una maldita arma. Que está hecho para la guerra y la batalla. ¿Y qué ha hecho en los últimos años? Seguir órdenes de putos políticos. Señor. Con todo el respeto que usted merece. Le recuerdo que hace 8 meses. Usted me pidió un arma, y la orden fue muy clara. Permítanme se las recuerdo. No importa qué método utilizara. O forma hubiera. O lo que tuviera que hacer. Ustedes querían que frenara a los rusos. Lo hice. Los rusos retroceden. No cambien nuestras palabras, general. Nosotros le dijimos y le ordenamos que queríamos un arma que no afectara a nuestros intereses. Y detuviera a los rusos. Les dije que necesitábamos tiempo. Tiempo que no contábamos. Incluso el arma A-14F. En estos momentos es solamente un prototipo, que es completamente volátil. Si leen los archivos que les mande. El Dr. Néstor y yo les advertimos del posible riesgo de esta arma. Y sin ofender creo que ninguno lo leyó. Porque simplemente aceptaron el uso del arma un día después de haber mandado los archivos. Nos estará insinuando que todo esto es nuestra culpa. Las voces comenzaron a insultar al general, en susurros. Tuvimos, solamente 8 meses, para crear un arma tan específica como ustedes querían. Se las dimos. Les dije que necesitamos más tiempo. Les dije que habría complicaciones. Les dije en un archivo de solamente 100 páginas. Los efectos que podría haber con esta nueva cepa. Y aquí estoy. Explicando de manera resumida este informe. Lo que básicamente tuvieron que leer en menos de 30 minutos. Si estoy insinuando que esto es su culpa. No. Claro que no. Porque es su culpa. Debería ser obvio. Esta vez. Las voces estuvieron en silencio. Querían responder. Lo iban a hacer. Pero a Tyson no le importaba eso. Él estaba ahí para dar un informe. Ya informó lo que tenía que informar. ¿Qué más razones necesitaba para estar ahí? Era hora de largarse. Y prepararse. Las puertas del infierno lo están esperando. Y no quiere hacerlas esperar. General, ¿a dónde va? La voz de su mayor. Lo detuvo por un momento. Sinceramente. Ya reporté lo que tenía que reportar. Ya me culparon de lo que quieren culparme. Y por lo que veo. Tengo que frenar en Europa una enorme horda de infectados. Antes de que lleguen a mi país. Yo que ustedes haría lo mismo. Cambio y fuera. Sin dudarlo apagué la llamada. Las voces se silenciaron. Pero el sentimiento de furia no se había ido. Con calma, comenzó a caminar por los pasillos fríos y metálicos. Cuidados por soldados que hacían su patrulla matutina. Uno de esos soldados paró enfrente de él. Haciendo un saludo militar. Esperó lo que dijera su general. Necesito romper algo. ¿Los nuevos reclutas están listos? Sí, señor. Esperan afuera de la base. No han desayunado y llevan entrenando 1 hora, como ordeno. Perfecto. Veamos qué carne fresca nos trajeron el día de hoy. Por fin una sonrisa. Una sonrisa macabra. Pero para Tyson al fin y al cabo una sonrisa. Algo que no se la quitaría en el día de hoy. El mundo cambia. Pero esta vez. Un conjunto de decisiones han hecho que la historia cambie por completo. Nuevas historias han de empezar. La vida normal ha de terminar. Y la vida del sobreviviente ha de comenzar. Un viaje has de escuchar. ¿Será largo o corto? ¿Ha de importar? Solo disfruta. Porque ahora la verdadera historia ha comenzado. Hoy somos personas. Mañana seremos sobrevivientes. Hasta entonces sigan en sintonía.